responsabilidad. Allí hay que tomar decisiones y no siempre las cosas son color de rosa. Muchas veces las cosas no están escritas, muchas veces uno se expone a críticas o se expone a resultados inesperados, por más que se actúe de buena fe. Y lo cierto es que me imagino que en el Ejecutivo, en el Ministerio de Salud, habrá existido una prolongada disertación, intercambio de opiniones para finalmente decidir entregar estos medicamentos que ayer en 200.000 packs se entregaron para diferentes pacientes, en las cuales estaba la hidroxicloroquina y también estaba la ivermectina. El asunto es que ahora con este anuncio de la OMS, obviamente me imagino que la situación se vuelve muy complicada, porque si algo ocurriese, seguramente podrían haber críticas que van a haber, ¿no? Imagino que críticas pueden haber desmesuradas, porque lo cierto es lo siguiente: aún todos seguimos como ciegos tratando de encontrar una salida y actuando de buena fe, pero no se sabe cómo es que va a terminar este esfuerzo. Han habido muchos errores. Por ejemplo, el mismo error, han habido errores de todo calibre, y voy a enumerar algunos. Por ejemplo, el hecho de que el país chino pudo haber notificado con días anteriores, no deja de ser verdad. Al margen del escepticismo, al margen de la forma especial de personalidad que tiene Donald Trump, no deja de tener razón cuando China realmente pudo haber avisado antes a la Organización Mundial de la Salud y esta haber prevenido con días antes. En realidad, cada día cuenta, porque en el inicio de esta pandemia, un día era una barbaridad. Si nosotros comenzábamos a contar que a veces Italia llegó a tener casi 1.000 muertos por día, obviamente un retraso de 5 días son 5.000 muertes. Ese fue un error que, bueno, ahí está. ¿Qué pasará con eso? Se verá a niveles altísimos, pero ese fue un error. El segundo punto fue el error de Italia, en la cual los médicos acostumbrados a las experiencias de los coronavirus anteriores se abocaron a tratar de combatir la respuesta fisiopatológica, es decir, la enfermedad del coronavirus, pensando que la mejor forma era que cuando había esa tormenta de citoquinas y el pulmón prácticamente quedaba todo inflamado, todo hinchado, y esto no permitía que el oxígeno pueda llegar, obviamente allí todo el mundo pensó en que la respuesta eran los ventiladores, los respiradores artificiales, para que con presión se podría vencer ese obstáculo y poder ventilar a las personas. En Italia los ventiladores también faltaron, a pesar de ser un país del primer mundo, pero lo cierto es que hubo una gran mortalidad. Bueno, luego de algunas semanas se abrió otra luz, el mundo abrió los ojos, se descubrió gracias a que se hicieron autopsias, y las autopsias revelaron que la principal causa de muerte no era en sí la inflamación del pulmón, para darle un nombre mucho más genérico, no tan científico, cuando se descubrió que lo que estaba pasando eran coagulaciones que habían, y una coagulación especial, porque los médicos realmente nunca habíamos conocido a este tipo de coagulación tan específica, tan dirigida al pulmón, ¿no? Los médicos en general conocíamos una
entidad que conocemos como la coagulación intravascular diseminada, pero que esta es una coagulación que aparece en el cerebro, en el corazón, en el hígado, en el riñón, y que se presentaba muchas veces cuando el paciente estaba muy, muy infectado. Pero esto fue un aprendizaje nuevo, ¿no? Pero esta luz para el mundo salió gracias a que, una vez vencido el temor a que el cadáver podía contagiar, y es cierto que sí tienen razón, pero finalmente ya con los equipos médicos, los patólogos italianos comenzaron a hacer las autopsias y dieron esta información al mundo. Bueno, con esta información al mundo, todo el mundo se echó a buscar alguna salida para cómo también combatir estas coagulaciones que existían. Bueno, la enfermedad siguió avanzando y Estados Unidos durante mucho tiempo había tenido una conducta política de no rendirse ante el COVID, sino pensando de que Estados Unidos, con el cuidado, con el distanciamiento sin imposiciones, no obligatorio, se iba esto a superar. Esto finalmente fue un error de Donald Trump, que había tenido este enfoque conjuntamente con su homólogo similar en cuanto al liderazgo de Inglaterra, quien también en Inglaterra asumió un papel de dejar trabajar a la gente, de no ponerse de rodillas contra el COVID, y en una posición de que, bueno, si hay que infectarse, pero Inglaterra no puede parar. Inicialmente, tanto Boris Johnson en Inglaterra como Donald Trump retaron al virus de que siga su cauce y que la vida continúe para que los países no detengan su economía. Bueno, esto puede verse como un error, o de repente más adelante se puede ver de una forma distinta. Quienes pensamos que la vida humana no tiene precio, yo soy uno de ellos, pienso que fue un error de Inglaterra y Estados Unidos minimizar este virus, y por eso trataron de buscar una respuesta rápida, y esta fue la hidroxicloroquina, a tal punto de que yo creo que para nadie puede ser descabellado, puede ser discutido, sí, pero para nadie puede ser descabellado el concepto que Donald Trump, al ver que el virus había matado a muchos norteamericanos y buscando una salida rápida, quiso imponer su criterio para que se venda la hidroxicloroquina. La FDA, que es la máxima institución en Estados Unidos para controlar los medicamentos, en un principio se opuso, pero finalmente, como dice el refrán, donde manda capitán no manda marinero, y comenzó a darse estos medicamentos. ¿Okay? La mortalidad en Estados Unidos no tuvo un gran declive allá, y más bien comenzaron las advertencias desde Estados Unidos de la posibilidad de que esta droga, la hidroxicloroquina, podía matar a mucha gente de un infarto súbito. Ok, las cosas que ocurren en Estados Unidos repercuten en todo el mundo, definitivamente, y sobre todo repercuten en América Latina, porque nosotros estamos en el mismo continente y de una u otra forma dependemos económicamente más de Estados Unidos que de Europa y que de Asia. Ha habido siempre una cercanía, más influencia, y lo cierto es que tras estos informes que salieron en Estados Unidos sobre la advertencia de la hidroxicloroquina, ahora se suma la OMS. ¿Por qué comento esto? Bueno, porque seguramente eso habrá dado que pensar, o dará que pensar al ministro de Salud, a decir, bueno, yo ayer acabo de entregar estos medicamentos con la mejor intención, se ha actuado expeditivamente, pero ¿qué pasa si es que mañana más tarde comienzan a aparecer casos de muerte súbita? Seguramente que no faltará quien quiera
quiera criticar o hacer algunas denuncias y demandas, porque nadie sabe lo que puede pasar en nuestro país. Y eso obviamente será un tema bastante complicado. Ya hoy día, por ejemplo, algunos de mis pacientes me comentaban que cuando han ido a varias farmacias, en las farmacias ya no le han querido vender la hidroxicloroquina, atendiendo pues seguramente alguna indicación o alguna recomendación de alguien, pero eso está ocurriendo. Ahora, esto es un tema difícil de conversar, y creo que hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Yo creo que el ministro hizo lo correcto y quiso buscar una solución, y ahora se complica todo porque un político tiene que pensar, aunque no quiera, también como político, porque está su cabeza de por medio y todas las personas que lo acompañan. Todo eso. Y entonces, este es un tema que, digamos que nos vuelve un poco a un tema de incertidumbre sobre qué medicamento se va a tomar. Lo cierto es que este medicamento de la hidroxicloroquina se ha usado muchísimos años en el Perú, ¿no? Muchísimos años, ¿no? Hemos usado particularmente, yo que en mi consultorio he atendido muchos pacientes con temas reumatológicos, obviamente siguiendo el vademecum, siguiendo los libros de reumatología, siguiendo las enseñanzas, y dentro de las conversaciones que siempre hemos tenido con muchos reumatólogos, en este caso la hidroxicloroquina siempre se ha recetado para enfermedades comunes como el lupus eritematoso, como la artritis reumatoidea resistente, o incluso en algunas enfermedades que son muy raras, ¿no? Se han usado la hidroxicloroquina sin mayor problema. Entonces, es bueno que se sepa algunos datos que son ciertos. El asunto es que cuando comenzaron a informar al mundo cuál podría ser una asociación de medicamentos que nos sirva para luchar contra el COVID, se encontró una asociación que era la acitromicina, que es un medicamento antibiótico, con la hidroxicloroquina. Pero allí habían varios escritos, varios informes de que destacaban de que esa asociación de la acitromicina con la hidroxicloroquina podría, y se habían detectado en Estados Unidos, que podían dar algunos compromisos cardíacos, ¿no?, groseros, que podían llevar hasta la muerte, aunque eran muy esporádicos. Pero en Estados Unidos son muy meticulosos, y no está mal que sea así, pero lo que sí es una realidad: tú vas en Estados Unidos, estás en un bazar, y por ahí si alguien no limpió bien el piso y tú te resbalas y te golpeas la rodilla, tú en ese momento puedes demandar al establecimiento por varios miles de dólares, porque tú le vas a decir a ese establecimiento que por no haber sido cuidadoso te ha expuesto a ti, y vienen unas demandas. Por eso, en parte, en Estados Unidos la actividad médica es tan cara y tan costosa, porque todos los médicos allá están expuestos a ser denunciados o demandados. Esa es una de las razones por la cual la sociedad norteamericana es muy meticulosa, y deja claras advertencias, porque también así las fábricas, los laboratorios se cuidan a las espaldas de que alguien los puede hacer una denuncia. En América Latina eso no se da de esa manera, y que si bien es cierto, se debería tener un celo importante en el expendio de medicamentos y en sus consecuencias, pero lo cierto es que todo lo que es América Latina, esa posición
es un tanto más laxa en toda América Latina. ¿A dónde quiero comentar? Es que Estados Unidos responde a una realidad. Estados Unidos no puede exponerse a que alguna medicación tenga un mal resultado y después ese laboratorio exponerse a una multa, una denuncia multimillonaria. Pero también aquí en el Perú hay otro aspecto. Aquí en el Perú, lo cual es una desventaja de que el peruano no tenga agua, no tenga desagüe, muchas veces no tenga luz, el hecho que los sistemas de salud no funcionan como quisiéramos, hacen de que el peruano y muchos latinoamericanos tengan pues un sistema inmunológico mucho más preparado, porque constantemente a un peruano le ha dado hepatitis, le ha dado tifoidea, le ha dado zika, le ha dado gripe, le ha dado neumonía, le ha dado de todo a muchos peruanos. Lo que no ocurre en Estados Unidos, donde obviamente por el nivel de vida, el agua no se puede concebir en Estados Unidos que haya una persona que no tenga agua, que no tenga luz, que no tenga sistema de calefacción. Y entonces, el mismo hecho de la tuberculosis, que en el Perú abunda y que en Estados Unidos es una entidad rarísima, y aquí en el Perú esa es una enfermedad que incluso ha hecho que nos vacunen a todos, e incluso hubo por ahí unos estudios que referían que los latinoamericanos estaban protegidos del COVID porque la BCG, la vacuna que nos hacen todos de niños, de una u otra forma nos estaría defendiendo. Se dice muchas cosas, no hay nada seguro, pero lo que sí es cierto es que para el grado de informalidad de los latinoamericanos, y aquí estamos sumando todos, mexicanos, brasileros, venezolanos, colombianos, lo cierto es que a todos nosotros nos ha ido mucho mejor que a países más sofisticados como Italia, como España y Estados Unidos. También hay que ver que aunque el mundo es cosmopolita, lo cierto es que son otras razas y nosotros tenemos otras razas, otro ADN. Y no podemos negar eso porque en la historia de la medicina se sabe que hay ciertas enfermedades que son más presentes que en otras razas. Por ejemplo, el linfoma de Hodgkin es una enfermedad que es mucho mayor en los judíos, el cáncer de estómago es mucho mayor en los japoneses, la hipertensión es una enfermedad que es mucho más común en los afroamericanos y sus descendientes, y así por el estilo. Nadie puede negar que en cuestión de razas humanas las enfermedades son más propicias en unas que otras. Bueno, lo cierto es que aquí en América Latina, ¿okay? Comparativamente a lo que les ha tocado vivir a Estados Unidos y a Europa, a nosotros nos está yendo mucho mejor. ¿Okay? Y eso es cierto. Y yo también noto que hoy en día el clima que se vivía hace un mes ha cambiado de una forma muy importante. Ya no veo tantos pacientes desesperados, ya no veo tantos pacientes que llegan en estados muy deplorables, y eso seguramente es fruto de la información y que los pacientes van tomando alguna decisión. Bien, para finalizar este bloque, quiero concluir en lo siguiente. Muchos tropiezos vamos a tener en esta pandemia que todavía nos lleva meses por vencerla, ¿no? Y ojalá que la vencemos, pero eso es cierto. Muchos aprendizajes se tendrán que hacer. Y creo que la conducta inteligente es apoyar, buscar soluciones y en este sentido evitar poner piedras en el camino, porque esta es una enfermedad que cambia todos los días, que nos da sorpresas, incluso también con los medicamentos hay marchas y contramarchas. Todo eso está pasando. Por lo que yo veo, ante esta situación, el medicamento que quedaría como bandera, que hasta ahora es el que menos contraindicaciones estaría dando, sería la ivermectina. Y recordamos que la ivermectina,
tampoco tiene un sello de seguridad, pero de lo que está pasando, al margen de que muchas personas en una forma de burla o de sorna refieren que es un medicamento para vacas, para animales y que estamos tomando eso, y eso no es tan cierto así, porque ya yo les he referido que si bien la ivermectina se usa también en caballos, en gallos, se usa en gatos, se usa también en vacas, también hace mucho tiempo que se usa en peruanos, en seres humanos, cuando quieres tratar una simple y molestosa sarna. Y así que esos comentarios que buscan que de repente desinflarle la llanta a quienes están tratando de avanzar por un lado, no sé con qué criterio lo harán. Pero lo cierto es que si hay una persona que no trae un aporte, si no trae un conocimiento, no sé qué puede hacer criticando a otras personas que están buscando una solución. Bueno, seguramente a partir del día de hoy tendremos reparos en no recomendar este medicamento. Seguramente que eso va a pasar, así como también recibí el comentario de que la Sociedad de Hematología advirtió no usar la warfarina, que también habrá que respetarlo porque no se es finalmente la Sociedad de Hematología, y habrá que irnos centrando en medicamentos que puedan ser más analizados hasta que llegue alguna luz. Y creo que esa luz podría intentarse de repente, ¿por qué no?, en desarrollar el suero del convaleciente. ¿Por qué? Porque el suero del convaleciente finalmente es algo que abunda hoy día en el Perú. En el Perú tenemos muchos peruanos que ya han alcanzado el alta, y ellos tienen un suero con anticuerpos. Finalmente el suero es provocado por un ser humano y no es una materia extraña. Creo que por ahí deberíamos reenfilar para buscar resultados. Sobre todo con tantos miles de pacientes dados de alta, esto podría ayudar muchísimo a los pacientes que están infectados. Eso podría creo que impulsarse. También el hecho de las vacunas. No sabemos cuánto va a llegar, todos apostamos a que esto va a demorar un tiempo, pero habrá que estar presentes también con el doctor Fernández, quien está trabajando en Chincha para buscar alguna salida. No olvidemos que el laboratorio Farvet del doctor Fernández es un laboratorio peruano que exporta otros tipos de vacunas, por lo tanto el tema para ellos no es tan desconocido. Bien. Entonces, conclusión, seguimos esta guerra con el coronavirus, habrá más reparos en la medicación, pero lo cierto es que el termómetro de infectados, la gravedad, yo siento que está bajando en una cantidad importante, y eso no deja de ser una luz, porque eso puede también disminuir, ¿no?, el vuelco de enfermos a los hospitales, que por cierto ya no hay tampoco cupos, no solamente en UCI, sino en los hospitales donde ya se le da al paciente otro tipo de asistencia, como oxígeno, como suero, como cuidados con las dietas y todo lo que es complemento a este tratamiento. Vamos a una pausa y volvemos.